de los edificios de mayor impacto visual de la arquitectura otomana en Estambul, y uno de los edificios que para mí no deben dejar de visitar si vienen a esta ciudad es la mezquita de Süleymaniye. Así que ahora los invito a recorrer sus jardines, su interior y todo lo que podemos encontrar aquí. La mezquita de Süleymaniye fue construida por el mandato del sultán Süleyman, apodado el Magnífico, y hecha por el arquitecto imperial Sinan entre los años 1551 y 1557, es decir, que se terminó en tan solo 6 años. Esta es una de las más importantes herencias culturales de Turquía, y es aquí donde encuentran las tumbas del sultán Süleyman y la sultana Hürrem. Era la más grande de la ciudad de Estambul hasta que se construyó la mezquita de Çamlıca en el año 2019 en el lado asiático. Pero esta continúa siendo una de las mezquitas más panorámicas de la ciudad, siendo edificada hacia el Cuerno de Oro en una de las 7 colinas de Estambul. Para aquellos que no saben, el sultán Süleyman era un sultán incomparable de la época más importante del Imperio Otomano. Los occidentales conocen a Süleyman como Solimán el Magnífico, el sultán que gobernó el Imperio Otomano más de 40 años y enmendó las leyes otomanas de manera de ser un ejemplo al mundo. Por eso se lo conoce como Kanuni o legislador en la historia turca. El sultán, quien al salir triunfante de todas las guerras en el Oriente y Occidente, ordenó al arquitecto imperial Sinan a construir una mezquita que llevó su propio nombre en el periodo en el que el Imperio Otomano pasó por su época de mayor esplendor. A la mezquita de Süleymaniye se entra por 3 puertas que rodean el patio. En el patio, la fuente de la mezquita saluda a los visitantes y se entra al edificio principal de la mezquita a través de la puerta monumental. El epitafio de arriba de la entrada se adorna con los nombres de los sultanes que subieron al trono hasta el sultán Süleyman, que fue el 10º sultán del Imperio Otomano. En el centro de la mezquita nos saludan los muros llenos de ornamentos maravillosos y sutiles, pocos azulejos de Iznik y escrituras del Corán que no deben faltar en ninguna mezquita. Los candiles que cuelgan desde la cúpula hasta abajo y huevos de avestruz encontrados entre los candiles son las obras del arquitecto Sinan. La cúpula fue construida con un gran sentido acústico, de manera tal que todos los presentes en la oración pudieran escuchar al imán. Tiene una altura de 53 metros y un diámetro de 26,5. En la época de su construcción, era la mayor en el Imperio Otomano desde la base, pero era más pequeña en altura y diámetro que la de Santa Sofía.
historiadores, Suleimán tuvo 3 esposas y según otros tuvo 4. Antiguamente, en la época del Imperio Otomano, era normal que los sultanes tuvieran más de una consorte o también llamadas concubinas. La primera, Fiulane Hatun, que está perdida en la historia otomana, unas pocas fuentes afirman que se llamaba Mükerrem, pero esta hasta ahora es imposible de comprobar. La segunda, Maidebram, pero la que se destacó fue su tercera esposa, la sultana Hürrem. Aquí hago un paréntesis y les cuento que antes de la llegada de Hürrem Sultán y hasta que el sultán Suleimán inventó el título de Haseki Sultán, que significa esposa legítima y legal, Maidebram, la segunda esposa, ostentó el título de Bash Kadem, un rango equivalente a consorte principal, y además Maidebram no era esclava. Alexandra Anastasia Lisovska, también conocida como Hürrem o Roxelana, fue la célebre esposa legítima del sultán Suleimán y está considerada como una de las mujeres más influyentes de toda la historia del Imperio Otomano. Ella era de origen ucraniano, solo que en el momento en el que es tomada como esclava, su pueblo se llamaba Rojatín, el cual pertenecía al reino de Polonia. Hoy queda en la actual Ucrania. A los nacidos de ese pueblo se les llama ruteños, por eso a ella también le decían rutenia. Al casarse oficialmente con el sultán, se convierte en musulmana, y el sultán es quien le da el nombre de Hürrem, que significa la que trae la alegría. Hürrem es conocida por ser la primera esclava en casarse con un sultán. En el patio, tras la puerta principal de la mezquita, encontrarán un cementerio. Aquí se destacan 2 mausoleos principales. En ellos están enterrados, en uno Suleimán el Magnífico con algunos de sus hijos y descendientes, y en el otro su segunda esposa, la sultana Hürrem. Una de estas tumbas es la del sultán Suleimán el Magnífico, quien falleció el 6 de septiembre de 1566 a los 71 años. En este mausoleo octogonal decorado con coloridos azulejos y mármoles, también se encuentran otras tumbas, como por ejemplo la de su hija Mirimah. El resto de ellos son descendientes directos de la sultana Kösem. Ahmed II, nieto de Kösem, su esposa Rabia y su hija Asiye. Luego también Suleimán II, otro nieto de Kösem, y su madre Saliha. En el otro mausoleo está la legítima esposa de Suleimán, la sultana Hürrem, que falleció el 15 de abril de 1558 a los 54 o 56 años. Es un panteón octogonal muy sencillo sin apenas ornamentos. Su interior es más bonito ya que sus paredes están decoradas por azulejos de Iznik, que se ven embellecidos e iluminados por la luz que adentra por varios ventanales. Aquí también podemos ver las tumbas de Hanim Sultán, sobrina del sultán Suleimán e hija de Hatice Sultán, su hermana y esposa de Ibrahim Pasha. Y también está la tumba del príncipe Mehmed, hijo de Selim II, y Nurbanu Sultán, nieto de Hürrem y Suleimán.
Al igual que otras mezquitas imperiales de Estambul, la mezquita es precedida por un monumental patio en el lado oeste. En las 4 esquinas del patio se encuentran los 4 minaretes, un número solo permitido en las construcciones del sultán, pues la de los príncipes y princesas podían tener solo 2 minaretes. Los minaretes tienen un total de 10 galerías, los cuales indican que el sultán era el 10º de la dinastía otomana. Al igual como sucede en otras mezquitas imperiales de Estambul, la mezquita de Süleymaniyye también fue creada con otros edificios anexos. El complejo estaba formado por la mezquita, hospital, escuela primaria, baños turcos, 4 escuelas coránicas, que era la madrasa, un colegio médico y una cocina pública o imaret, la cual servía comida a los pobres. Algo más para destacar de este lugar son las vistas que tenemos. Este, para mí, es uno de los puntos panorámicos de la vista de la ciudad de Estambul más hermosos que hay. La mezquita está abierta todos los días de lunes a domingo y las tumbas solo cierran los lunes. Recuerden que tanto la mezquita como el interior de los mausoleos o tumbas deben cubrirse al entrar. Espero que este video les haya gustado. No se olviden de dejarme un like, algún comentario y nos vemos la próxima. Görüşürüz.